Listo, Xioni, ahí ya empezó la grabación. Cordial saludo, profesor y compañeros. A nosotros nos correspondió el caso número 4, Fondo Rotatorio de Mineducación. Bienvenidos. Mi equipo de trabajo está conformado por Lady Joana Ávila Arias y Xiomara Fonseca Rico, quien les habla. Resumiré la situación presentada en nuestro caso. El ministro me nombró como director del Fondo Rotatorio del Ministerio de Educación debido a las preocupaciones sobre los manejos de los fondos del PAE para la alimentación de La Guajira. Este nombramiento se basa básicamente en mi trayectoria y experiencia. El ministro me pide que mantenga a 3 subdirectores, incluido el señor Fernando Rico, que es director financiero, quien quien a pesar de su historia y sus problemas, ejerce influencias en las contrataciones y finanzas debido a sus vínculos políticos con el ministro. Sin embargo, es importante destacar que el jefe de asuntos disciplinarios es compañero de la universidad del subdirector financiero. Por otra parte, encontramos al señor Armando Casas, que se desempeña como coordinador de talento humano, aunque su designación fue recomendada por el señor Rico. Él ha demostrado algunas faltas rigurosas en la administración del personal, lo que lo ha llevado a situaciones donde algunos funcionarios no cumplen con sus labores, pero se les paga su nómina por orden de él. Asimismo, decido designar a Pedro Bravo como jefe de planeación, quien cuenta con una experiencia como administrador de empresas y tiene una especialización en gestión pública. Además, él me ha acompañado en otras empresas. También contamos con el señor Félix Plata, que en esta oportunidad él es asesor de contratación, quien estructura procesos de licitación para el PAE en La Guajira por valor de 7.000 millones. Él establece los parámetros de los contratos y forma parte del comité estructurador, junto con la señora María Auxiliadora Salsipuedes, que ella es coordinadora de servicios generales, y el señor John Calvo, nuestro coordinador de transporte. Es importante mencionar que ninguno de los que acabo de nombrar tiene formación especializada en contratación. Plata entrega los pliegos a los funcionarios para su firma, indicándoles que deben hacerlo de inmediato por orden del subdirector financiero. Si ellos no lo hacen, los amenazan con que perderán su puesto. Por otro lado, el señor Rico me presenta al comité evaluador integrado por Gustavo Malo, encargado de la coordinación de la seguridad, y el señor Napoleón Bonaparte, almacenista del fondo para este proceso. Decido cambiar al tercer funcionario presentando y nombro al señor Pedro Bravo en este caso, que es el jefe de planeación, quien, como les indiqué anteriormente, ya ha estado conmigo en otras oportunidades. A pesar de la oposición que hace el señor Rico, se procede a conformar el equipo evaluador. Posteriormente, Plata notifica al comité, publica los prepliegos y cita a una audiencia para la revisión de los oferentes. Algunos expresan que el documento favorece en específico a un proveedor. El jefe de planeación, el señor Bravo, toma nota de la situación y al día siguiente Plata publica los pliegos definitivos sin correcciones, lo que incomoda a Bravo. Este le indica a Plata que el proceso es irregular. El señor Rico, muy molesto, llama a Bravo a su oficina y le ordena no interferir en este proceso. Bravo le asegura que informará al director del fondo al regresar de su comisión fuera del país, quedando el señor Rico a cargo del fondo. Por otra parte, el coordinador de talento humano, el señor Tito Alegría, entrega una carta de despido a Bravo por insubsistencia laboral, sin consultar al director bajo la supuesta autorización del señor Rico. Al enterarme de esta situación, cito una reunión con el subdirector financiero, el abogado Félix Plata y el coordinador de talento humano, y por supuesto el señor Pedro Bravo. Cada uno expone sus observaciones, destacando la falta de autorización adecuada para el despido de Bravo y las diferentes irregularidades en el proceso de licitación. Además, se informó que el abogado Plata tiene la tarjeta profesional suspendida y recursos humanos no interfirió en esto, mientras que con el señor Bravo sí
fue diferente la situación. Ahora hablaremos de las partes del conflicto de intereses y expectativas. Entonces, como primera medida vamos a encontrar al subdirector financiero, que en este caso es el señor Fernando Rico. Él es amigo del ministro, tiene influencias políticas y relaciones cercanas con él. Sus intereses incluyen mantener su posición y control sobre el manejo de los recursos, así como proteger sus intereses personales y conexiones políticas. Ahora encontramos al asesor de contratación, el señor Félix Plata. Él es el encargado de organizar el proceso de licitación para asignar el programa de alimentación escolar. Sus intereses parecen estar en favor de un proveedor específico durante el proceso de licitación sin respetar los plazos establecidos por las normativas legales. Además, parece estar dispuesto a presionar a los funcionarios, como lo mencioné anteriormente. El jefe de planeación, Pedro Bravo, nombrado por mí en este cargo, cuenta con experiencia previa junto con él y muestra un compromiso claro con la integridad del proceso de licitación. Su enfoque está en asegurar la transparencia y la equidad en todo el proceso de contratación. Espera que se aborden las irregularidades identificadas y que se tomen medidas correctivas para asegurar un proceso justo y adecuado. El coordinador de talento humano, el señor Tito Alegría, responsable de la gestión del personal dentro del ministerio, incluida la contratación y el despido. Su interés podría estar en seguir las instrucciones del subdirector financiero y mantener su posición dentro de la estructura organizativa. Es importante destacar que en este caso el director no forma parte del conflicto, ya que su posición impide su implicación directa en el caso. En cambio, es el director quien actúa como mediador y resuelve el conflicto. Ahora hablaremos de los factores que originan el conflicto. Encontraremos como primera parte los culturales, que estos básicamente obedecen a la justificación o legitimación de actitudes hostiles y comportamientos indebidos relacionados con la influencia política y las relaciones personales entre el subdirector financiero, el señor Rico y el ministro. Como segundo factor encontramos los estructurales, que estas básicamente son las diferencias del poder y privilegios entre el subdirector financiero y otros empleados, como se evidencia en la capacidad de influir en los procesos de contratación y en las decisiones de despido. Por último, encontramos los de comportamiento, que estos básicamente nos llevan a la presión ejercida por el subdirector financiero, Fernando Rico, para favorecer ciertos proveedores y la falta de transparencia en el proceso de licitación, junto con la posible manipulación de los pliegos por parte del asesor de contratos Félix Plata. El despido del jefe de planeación, Pedro Bravo, sin consulta previa con el director. La manipulación y amenazas con los otros miembros del comité estructurador, como María Auxiliadora Salsipuedes, y el coordinador de servicios generales, John Calvo. La relación cercana entre el subdirector financiero Fernando Rico y otros miembros del equipo, así como la presunta manipulación del proceso de licitación en beneficio propio, planteada con unos conflictos de intereses y cuestionamientos sobre la ética profesional de algunos funcionarios, reflejando la necesidad del poder y el dinero. Ahora vamos a explicar un poco los tipos de conflictos que encontramos en este caso, que básicamente son 4. Iniciamos con el conflicto de información. Este es caracterizado por la falta de comunicación efectiva y la desconfianza entre los miembros del comité estructurador. Esto se refleja en la ausencia de correcciones en los pliegos de licitación y las sospechas de irregularidades en el proceso. Además, la falta de comunicación entre los niveles de autoridad queda evidenciada en el despido del señor Bravo, sin la confirmación del director, a pesar de la orden que dio el señor Rico,
Por otro lado, en la citación por parte del director para abordar lo sucedido se percibe un manejo inadecuado en el desarrollo de actividades, generando versiones diferentes respecto a las irregularidades en el proceso de licitación y el despido del señor Bravo, lo cual ocasiona discusiones entre las partes involucradas. El segundo conflicto es el de valores, ejemplificando cuando el coordinador de la Oficina de Talento Humano, el señor Tito Alegría, despide al señor Bravo bajo el concepto de entorpecer y favorecer contratos. Y sin embargo, el señor Bravo considera que está cometiendo irregularidades en el proceso, pero su perspectiva no coincide con los intereses del señor Rico, lo que resulta en un despido. Como tercer conflicto encontramos el conflicto de intereses. Principalmente estos son relacionados con el uso indebido de la posición de poder del subdirector financiero, el señor Rico, quien se beneficia de contrataciones y mejoras en su nivel de vida. Además, se observa abuso de autoridad y manipulaciones para garantizar el cumplimiento de intereses personales, como la amenaza de perder empleo. Por último, vamos a hablar del conflicto de roles. Básicamente este se manifiesta en el nepotismo y favoritismo en la asignación de cargos, como en el caso del coordinador de talento humano, recomendado por el señor Rico. También se observa la influencia política, la toma de decisiones basada en relaciones personales y públicas, en donde cada individuo vela por su posición en el cargo asignado, lo que se tradujo en diferentes comportamientos y acciones en su ejecución en función del poder que ostenta la entidad. Listo. Cordial saludo, profesor, compañera. A mí me corresponde identificar el nivel de conflicto evidenciado en este caso en particular. De acuerdo al análisis realizado con mi compañera, evidenciamos que este caso corresponde al tipo interpersonal. Interpersonal, ya que involucra tensiones entre diferentes partes de la entidad, las cuales surgen debido a problemas de comunicación, diferencias en los roles y conflictos de intereses asociados. Puedes pasar a la siguiente, sigamos. Listo. En cuanto a las fallas detectadas, enumeramos las siguientes. En primera instancia, el exceso de confianza. Las decisiones importantes fueron tomadas por el subdirector financiero sin consulta previa con el director. También tenemos los roles inapropiados entre los colaboradores. Acá básicamente pues, se identificó que el comité evaluador estaba integrado por funcionarios que no tenían pleno conocimiento o bases sobre temas de contratación, pero a pesar de ello estaban en procesos de aprobar prepliegos que tienen todas las condiciones de los contratos. También identificamos la falta de capacitación, dado que los funcionarios fueron asignados a roles que antes no habían ejercido. Muchos de ellos desconocen los procesos y procedimientos internos de la organización, de los procesos licitatorios y por otra parte sobre los procesos para el pago de los contratistas cuando no ejercen sus obligaciones y el despido de personal sin justa causa. También identificamos falta de comunicación organizacional, teniendo en cuenta que los procesos internos de la entidad no son conocidos por todos los funcionarios, entonces ellos actúan básicamente de acuerdo a lo que les impone su jefe inmediato, pero digamos que no tienen el pleno conocimiento de cómo proceder en cada caso. Por otra parte, está la falta de transparencia en los procesos de contratación y gestión. Evidenciamos falta de claridad en los procesos de contratación y gestión, como el caso puntual del asesor de contratación que tiene la tarjeta profesional suspendida, pero aún así participa en el proceso de licitación y pues digamos como tal fue contratado en la compañía sin tener en cuenta que no cumplía con los requisitos. Por otro lado, evidenciamos el nepotismo y favoritismo ejemplificado en la designación de cargos basado en relaciones personales y recomendaciones políticas, como el caso del coordinador de talento humano recomendado por el señor Rico. También identificamos abuso de autoridad en el tema del subdirector financiero que usa de su posición para poder beneficiarse personalmente y manipular a otros funcionarios.
Y finalmente el conflicto de interés, acá básicamente los intereses del subdirector financiero que priman sobre los intereses de la entidad, como el caso de las contrataciones irregulares y los cambios en su nivel de vida sin justificación clara. Puedes pasar a la siguiente, Xiaomi. Muchas gracias. En cuanto a la normativa aplicable en este caso, leyes, decretos o políticas que identificáramos, una vez realizada la indagación, encontramos el Estatuto General de Contratación, la Ley 80 de 1993. Básicamente, esta ley es la que establece todas las reglas y principios que regulan los contratos de las entidades estatales y su objetivo es garantizar la transparencia, igualdad, economía, responsabilidad y publicidad en los contratos. Esta ley, digamos que vendría siendo fundamental para examinar la legalidad de los procesos de contratación en el caso puntual del proceso licitatorio, como lo señaló Pedro Bravo al indicar que no se respetaron los plazos estipulados por la ley, no se tuvieron en cuenta las observaciones de los demás proponentes, entonces ahí se identificó un proceso irregular. Otra ley que se debe tener en cuenta es la Ley 734 de 2000, que corresponde al Código Disciplinario Único. Esta normativa establece el régimen disciplinario aplicable a los servidores públicos, incluyendo las investigaciones y sanciones por faltas disciplinarias. En esta situación, la Procuraduría General de la Nación es la que tiene la autoridad, la autoridad principal para ejercer el poder disciplinario. Esto implica que puede iniciar, continuar o transferir cualquier investigación o proceso de juicio que esté dentro de la competencia de órganos del control disciplinario. Además, también tiene la facultad de identificar en proceso como instancia de segunda revisión en ese sentido, analizar las investigaciones disciplinarias mencionadas en el caso en contra del subdirector financiero y el manejo de los recursos públicos. Otra ley que se debe tener en cuenta es la ley 610 del 2000, que corresponde a los procesos de responsabilidad fiscal. Esta ley establece el régimen de responsabilidad aplicable a los servidores públicos y particulares que causen daño al patrimonio del Estado, ya sea de manera dolosa y culposa, y este proceso sería adelantado por la Contraloría. Por otro lado, tenemos la Ley 1474 de 2011, el Estatuto de Anticorrupción, en donde se establecen las medidas para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción en el sector público. En este caso, puede ser relevante para analizar posibles conflictos de interés, abuso de poder y otras irregularidades en el caso presentado. También tenemos el artículo 409 del Código Penal de Colombia, que se refiere al interés indebido en la celebración de contratos. En este artículo se establece que toda persona que tenga a su cargo la celebración de contratos en nombre del Estado y solicite, reciba, acepte dinero o cualquier otro beneficio en cambio de otorgar, favorecer algún contrato, incurrirá en prisión de 5 a 12 años y una multa de 500 a 1.500 salarios mínimos. Y finalmente, identificamos la normativa específica del Ministerio de Educación. Entonces, en este caso, además de las leyes generales que ya se mencionaron, es posible que existan normativas internas en el ministerio que regulen aspectos específicos relacionados con la gestión de recursos, contratación de personal, otras actividades mencionadas en el caso, y como tal para el inicio de algún proceso disciplinario. Estas normativas internas también deben ser consideradas en el caso. En cuanto a la decisión para resolver el conflicto, nosotras pues digamos que para abordar como tal la solución, pues en este rol que hacíamos, que era de director general, es esencial gestionarlo mediante un enfoque que incluya la escucha activa de las versiones de cada funcionario, pues teniendo en cuenta que cada uno tenía su versión. Esto permitirá comprender el contexto y clarificar los aspectos en cada caso. Una vez comprendido el conflicto, lo que se procede es a realizar una cronología detallada de los hechos, la bitácora de toda la situación que facilitará la identificación de los conflictos reales, los diferentes puntos de vista y los comportamientos inadecuados que hayan surgido. Después de este análisis exhaustivo, se determina que la técnica más adecuada para resolver el conflicto es el arbitraje. En este caso, el tercero imparcial vendría siendo el director de la entidad, que actuaría como un mediador escuchando atentamente a todas las partes para luego tomar una decisión final. En ese sentido, nosotros pues actuando en el rol de director, proponemos las siguientes determinaciones. Primero, realizar una investigación exhaustiva de las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del PAE, Plan de Alimentación Escolar en La Guajira, así como de las conductas cuestionables de los funcionarios, incluyendo al subdirector financiero y al coordinador de talento humano.
Por otro lado, revisar detalladamente el proceso de contratación del asesor de contratación y del comité de valor del proceso, garantizando su conformidad con los principios de transparencia y legalidad establecidos en la normativa colombiana de contratación pública. Luego de esto, también es necesario que en caso de confirmarse las conductas irregulares, especialmente por parte del subdirector financiero y el coordinador de talento humano, proceder con su desvinculación inmediata de acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa laboral y como tal los procesos y procedimientos que se tengan en el ministerio. Además de eso, también consideramos necesario reestructurar la organización y asignar nuevos funcionarios para asegurar la transparencia, eficacia y legalidad en la gestión de la entidad, dadas esas conductas inapropiadas que identificamos por los miembros del equipo directivo. Por otro lado, es importante revisar minuciosamente los contratos adjudicados y los procesos de licitación supervisados por el subdirector financiero, ya que en el caso pues, se mencionaba que habían habido muchas irregularidades y que estos casos posteriormente eran archivados como pues, de manera imprevista. También es necesario fortalecer los mecanismos de supervisión y control interno para prevenir futuras irregularidades y garantizar el adecuado manejo de los recursos, incluyendo la implementación de controles más rigurosos en la contratación y la gestión de nómina de personal. Finalmente, también se propone llevar a cabo capacitaciones. Estas capacitaciones internas son muy importantes porque se van a destinar a mejorar la comunicación organizacional dentro de la entidad, que pues hizo parte también de una de las fallas detectadas, lo cual permitirá garantizar que todos los colaboradores estén alineados con los procesos y procedimientos, comprendan la estructura organizacional, conozcan el conducto regular para resolver los conflictos y estén también más familiarizados con los roles asignados en la misión que tengan dentro de la compañía. Em, pues adicionalmente, ya como conclusión pues de todo el trabajo, em, teniendo en cuenta que escogimos la técnica de arbitraje, nosotros lo que analizamos es que pues esta medida para el caso en particular no solo busca resolver el conflicto de manera justa, sino que también garantiza el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Entonces acá es importante pues mantener un ambiente laboral positivo, productivo. Por eso mismo se reafirma como el hecho de promover siempre como buenas relaciones interpersonales como parte integral de la gestión del director. Listo, muchas gracias, profesor, muchas gracias, compañera. No sé si tienes algo por agregar. Muchas gracias a todos por su atención. Cordial saludo.